chismecito de la vez que mi mejor amiga se volvió mi enemiga y hasta ahora no somos más que enemigas. Pues todo esto empieza un día que estábamos en inglés y ya cuando termina inglés voy donde ella y le digo que me iba a comprar un collar de perlitas y cabe recalcar que ella solo es una copiona y una hipócrita de mierda. Entonces la muy dice que también se lo va a comprar. Aclaro, a mí lo que me molestó es que siempre que quería algo ella lo quería y por eso me enojé. Entonces me enojé y fui a donde mi otra amiga y le conté todo. Nosotras estábamos enojadas porque siempre nos copiaba, imitaba a mí y a mi amiga. Entonces le dijimos que porque no se compraba otro y me dijo que no quería y pasaron horas y ya. Teníamos clases de nuevo y la morrita me empieza a insultar buen feo y yo le digo que porque me insultaba la nenita y me empieza a jalar del pelo. Yo la tiro al piso, le pego cachetadas y la nenita se puso a llorar y nos llevaron a dirección a hablar y la muy pendeja parecía la Llorona con todos esos pelos tapándose la cara, jajajaja, y yo me eché a dar unas buenas risas y burlas. La directora me dijo que para arreglar todo le pida disculpas, pero yo no quise y entonces me salí de dirección y fui al salón con mis otras amigas. Después de la escuela llegué a mi casa y la eliminé por WhatsApp en el grupo de la escuela y por privado me obligó la traumadita que la añadiera, pero yo no quise y le devolví todos los insultos que me había dado, pero agregando detallitos, ya saben, jaja. Después me llegan mensajes de la mami defendiendo a su hijita que solo lo único que sabe la hija es llorar, excluir y hacerse la víctima. Y lo que me decía la madre era que iba a hablar en el colegio. Total, yo no le di importancia porque al día siguiente yo ni pensaba toparme a la nenita esta y adivinen qué. Como la mugrosa me tenía miedo, faltó 3 días al colegio, jajaja, y al día siguiente en el colegio fui al baño con un rotulador permanente y puse en los baños que la nenita no se sabía defender solo. Sabía insultar y jalar pelos. Salgo del baño y encuentro a la mamita y resulta que mi amiga me había dicho que la mamá se metió con mi físico y tampoco la madre era flaquita, era rellenita, pero a mí no me gusta meter con el físico. Entonces la madre de esta niña, aclaro que la madre de la niña es maestra del kinder de mi escuela, entonces le pongo el pie y la mamá se cae de jeta, yo y mis amigos nos meamos de la risa. Literalmente la mamá me empieza a insultar y yo empiezo a decirle todo lo que hace su hija, que se ve que la madre piensa que su hija es tremenda santa, pero ya parece que la madre de la nena tuvo relaciones con Lucifer XD y seguí jugando educación física y resulta que ese día había venido la nenita y se pone a jugar al manchado, pero de mi equipo contrario y entonces con todas las fuerzas que me dio papi Diosito agarre y se la encaje en toda la jeta, le dejé el ojo más morado que una uva y se echó a llorar, jajajaja, y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Acaso eres tan débil? Yo no sé qué vas a hacer en las olimpiadas cuando te la encajen el doble, que como te la lance yo. La nena fue a la cantina, pidió un vaso de agua y me lo tiró encima. Yo me enojé al punto de dejarla sangrándole la nariz y me pego cachetadas en la cara y yo me enojé porque estoy cuidando mi cara, en cambio se ve que ella no, porque la nenita es puro maquillaje, jajaja, y le dije, ¿qué le vas a hacer? Lo único que sabes hacer es hacerte la víctima e ir a llorar con tu mami. Entonces se fue llorando, yo corrí a velocidad de la luz y la empujé y se partió un diente después y sí corrió y no la pude alcanzar ya que seguía mojada y ya ni fuerzas tenía. Entonces, ¿quieren parte 2? Segunda parte del chismecito de la vez que mi mejor amiga se volvió mi enemiga, jaja. Bueno, después que ya no tenía fuerzas la muy estúpida, se fue para los baños. Después se acaba el recreo y después estábamos en mi salón, pero como a ella le gustaban mucho mis plumas, pues ella no dijo nada y al otro día las trajo igualitas que las mías. Después de eso le dije que porque las traía igual que las mías y me dijo que porque a ella le gustaban mis plumas y que era una copiona. Entonces le pegué y como ella es la muy honarona, pues fue con la directora y le dijo de cosas. Después fui y le metí una cachetada, pero ella ya me tenía miedo y pues ya no me dijo nada, se quedó callada y se fue para el salón. La persigo y en el salón no había nadie, solo estábamos ella y yo. Entonces me dice, vete, y le digo, a chinga, ni que el salón fuera tuyo. Entonces me río y la niñita enojada salió del salón y pues ya era la salida y la bebé se fue con su mamita a llorar ya. Después al día siguiente, ella como si nada y pues yo y mis otras amigas hicimos un plan bueno en el recreo. Ella se fue al baño y pues nosotras la perseguimos y que la pongo en la pared y le digo un buen de cosas. Ya después nos fuimos yo y mis amigas y ya pues ahorita la niñita anda como si nada y así quedó desde ese día. Bueno, aquí parte 3 de cómo dejé de ser amiga de mi mejor amiga porque me cambio. Cuando le dije a todo el salón que ya no éramos mejores amigas, se quedaron en shock porque nosotras éramos muy unidas y yo dejé de ser su amiga solo porque no se había cambiado, sino que encima me copiaba todo lo que yo hacía. Cuando yo me había creado una cuenta en TikTok, ella también se creó una y puso el mismo nombre que yo. El mío era Tatiana 123 y ella en vez de Tatiana puso su nombre que es María Ángel y también empezó a hacerle mismo contenido que yo, que era de mostrar mi cara y hacer bailes. Pues después, por ser menores de edad, nos bloquearon las cuentas y seguimos creándonos cuentas haciendo el mismo contenido, pero yo después me di cuenta de el por qué nos estaban bloqueando la cuenta y era por mostrar la cara. Entonces yo creé una cuenta en donde era nada más para editar, que es la que tengo ahorita, y muchas gracias por el apoyo. Bueno, entonces ella después también se puso a hacer edits de personas y hacerlo mismo que yo y puso un nombre parecido al mío. Entonces eso me molestó, pero no dije nada, pero después al tiempo ella empezó a copiar muchos de los videos que yo hacía y me enojaba y encima venía y decía que la que se había copiado de ella había sido yo. Eso me enojó bastante porque no es justo y además
que terminaba teniendo aún más apoyo que yo, y entonces un día me cansé y la bloqueo para que no viera más mi cuenta, para que no me copiara, pero se ha estado creando más cuentas para chismosear la mía, pero yo las he seguido bloqueando, y un día que estaba en el cole yo me estaba riendo de algo y ella vino con una cara de que me quería matar y me dijo: ay, si tú te ríes de mí y te burlas y todo, pero después uno a ti te dice algo y te molestas, y yo me quedé como: ¿qué le pasa a esta loca? Vale, yo me estaba riendo de otra cosa pues, pero bueno, esto fue todo, espero les haya gustado, y aquí les dejo la cuenta de ella, para que la vean. Un día entró al colegio una niña y dos niños nuevos. A todos nos cayeron muy bien los niños, pero la niña no tanto, porque siempre decía que ella tenía muchas casas, viajes, carros, celulares, etc. Pero siempre que le decían por qué no traía alguna de esas cosas, ella decía que era porque si lo llevaba de seguro que se lo íbamos a robar. Yo no le di mucha importancia, ya que seguramente nada más quería llamar la atención la niña. Luego de como un mes ella empezó a decir que era novia de un chico que le vamos a llamar Eren, y a la niña la vamos a llamar Renata. Renata siempre estaba intentando llamar la atención, diciendo de que Eren y ella eran novios y así. Pero Eren decía de que la niña se estaba haciendo ilusiones, que él nada más le había pedido algo prestado. Y Renata decía que él decía eso para mantener su relación en privado, ya que sus papás no lo dejaban tener novia. A mí me daba completamente igual. Pero un día la maestra nos mandó a hacer un trabajo en grupo y dijo que ella elegiría las parejas. Y a mí me dijo que haga el trabajo con Eren. Yo no tuve problema porque me llevaba bien con él. Entonces le pregunté en qué casa íbamos a hacer el trabajo y él me dijo que en la mía, porque en la de él estaban construyendo. Yo acepté. Así que nos juntamos y al día siguiente yo estaba en el recreo hablando con mis amigas sobre una salida que iba a tener con un amigo que le vamos a llamar Manuel. Y Renata viene toda enojada y me dice: ahí está, que por fin te encuentro. Así que estuviste de sorpresa con mi novio, ya conseguiste lo que querías. Y de seguro que ahora estabas planeando cómo invitarlo a salir, ¿verdad? Déjalo en paz, él es mío y jamás te haría caso a ti, jajaja. Yo le dije que si no sabía, que no hable, que con él solo habíamos hecho un trabajo y ya. Y además que la salida era con otra persona que no es de su incumbencia, así que si no sabe, que no hable. ¿Quieren parte 2? Parte 2 del chismecito, ya que muchas personitas me lo pidieron. Aclaro que no es de yo Zabal el chisme. Bueno, la nenita se fue y yo me quedé jugando con mis compañeros al manchado. Pasó un rato y en el recreo estaba sentada con el que me gusta en una banca. Entonces vino la niña y me empujó haciendo que me caiga de la banca y se sentó en mi lugar. Yo le dije: te haces la graciosita solo porque te gusta, ¿verdad? Ya ni defenderte sabes y tu mamita tiene que estar defendiéndote. Y ella me dijo: y tú te haces la graciosita escribiendo cosas en los baños que ni siquiera sabes tú si es verdad. Yo le pegué la cachetada de su vida y ella me la pegó, pero re suave. Le dije: pareces niña pegando de esa manera. Mejor vea que tu mami te dé clases en el kinder, jajaja. Y toda la escuela estaba de chismosa mirando la pelea XD. Fui al salón corriendo, agarré su mochila, saqué su diario más íntimo, lo abrí y revelé mails de sus secretos y dibujos incómodos y la humillé de una manera que no tiene nombre. La madre vio todo, agarró a su hijita fea y se fue a la dirección y terminaron expulsando a la nena, y después de que la expulsaran y desde todo eso no vino más al colegio y se cambió de colegio. Hasta aquí el chismecito, gracias por el apoyo, los amo. Cuando tenía 7 años me enteré que mi papá tenía otra familia y me lo tomé muy mal, ya que gracias a eso mi mamá y mi papá se peleaban todos los días y mi mamá se desquitaba conmigo. Mi mamá siempre me pegaba cuando estaba enojada con mi papá. Yo siempre le decía a mi papá que mi mamá me pegaba casi todos los días y mi papá me ignoraba y no hacía nada, al contrario me castigaba por interrumpirlo. Las veces que iba al colegio mis maestras se daban cuenta que llegaba con moretones en los brazos y en las piernas. Mis maestras me preguntaban por qué cada que iba llegaba con varios moretones y yo les mentía diciendo que me caía o que estaba corriendo. Las maestras le decían a mi mamá que me prestara más atención, ya que por eso tenía tantos moretones. Mi mamá les decía que sí, y cuando regresaba a la casa llegaba a gritarme y pegarme diciéndome cosas muy feas. Cuando faltaba al colegio las maestras le hablaban a mi mamá y le preguntaban por qué no había asistido al colegio. Mi mamá les decía puras mentiras diciendo que me sentía mal del estómago, inventaba cosas. Las maestras intentaban hablar conmigo para preguntarme si me pasaba algo malo en mi casa, pero yo nunca hablaba ni decía nada de lo que me hacía mi mamá. Cuando cumplí 8 años, ya sabía por lo que yo estaba pasando en mi casa, pero no me atrevía a decirle a nadie lo que me pasaba en mi casa por miedo a que mi mamá se diera cuenta y me hiciera algo peor, a pegarme. Mi maestra me preguntaba cosas de mi mamá para ver si estaba pensando algo mal. Mis maestras y maestros se reunieron para hacer algo para descubrir si mi mamá me hacía daño y era la que me causaba los moretones en mi cuerpo. Un día citaron a mi mamá para hablar con ella e intentar sacar información
información válida para saber si ella me hacía daño. Mi mamá les dio mucha información válida para descubrir que ella me maltrataba. Al día siguiente mis maestras me dijeron que tenía que confiar en ellas y decirles lo que estaba pasando en mi casa y el por qué tenían moretones. Yo les dije toda la verdad y me abrazaron y me dijeron que iban a demandar a mis padres por maltrato infantil, ya que ellos eran muy malos padres conmigo y me hacían demasiado daño tanto físico como ecológico. Las maestras demandaron a mis padres y mis padres fueron llevados a prisión por agresión hacia un menor de edad y estaban condenados a 9 años de prisión. Mi maestra me adoptó y ahora somos una familia muy feliz. Ya no he sabido nada de mis padres después de lo que pasó. Actualmente tengo más de 11 años y soy muy feliz con mi nueva madre. Una noche, cuando tenía 10 años, mi mamá me dejó sola en casa. Apenas estaba anocheciendo, así que yo me bañé y me puse mi pijama favorita. Después me preparé una leche de chocolate y agarré unas botanas de la despensa para armar una especie de campamento en la sala de estar y así poder ver mi serie favorita sin ninguna interrupción. Me senté y no llevaba ni 5 minutos del capítulo cuando el teléfono de la sala sonó. Al contestar el teléfono, yo no le pregunté quién era y la otra persona no se identificó, pero tenía una voz que me resultaba algo familiar, así que lo escuché por un par de minutos. Hasta que comenzó a hacerme preguntas extrañas. Me preguntó, ¿estás viendo tu serie favorita? Y también me dijo, me gusta mucho tu pijama. En ese momento fue cuando me di cuenta que no tenía idea de con quién estaba hablando. Y el tono de voz del sujeto empezó a cambiar sucesivamente. Empezó a volverse más agresivo y su voz empezaba a volverse más gruesa y ronca. Me estaba diciendo que me quería matar y también que no sabía lo que me esperaba a mí. Yo estaba en shock parada junto al teléfono mientras escuchaba con detalle todo lo que el sujeto decía. Con un nudo en mi estómago, colgué el teléfono para hablarle a mi mamá. Quería explicarle lo que había sucedido, pero probablemente las cosas que dije no tendrían mucho sentido. Ella me regañó por haber contestado el teléfono y me dijo que no la molestara más y que siguiera viendo la televisión. Traté de explicarle que el sujeto me estaba observando, pues sabía que estaba mirando mi serie favorita y sabía la ropa que traía puesta también. Luego le dije que quería llamar a la policía para pedir ayuda, pero ella me regañó una vez más. Me dijo que estaba disfrutando su cita con mi padre y que dejara de molestarla. Además me dijo, no volveré a casa por tu mentiras, deja de ser tan dramática y ponte a seguir viendo tu serie favorita. Dejé algo de helado en el refrigerador, puedes agarrarlo si con eso me dejas de molestar. Y luego mi mamá colgó. Yo aún estaba asustada y sentía que alguien o algo me estaba espiando, así que rápidamente cerré todas las cortinas de mi casa. Traté de tranquilizarme y me puse a ver la tele nuevamente, pero el teléfono de la casa volvió a sonar. Ahí fue cuando ya estaba harta y entonces llamé al 911. Like para parte 2.